Vamos a entonces exponer la palabra. Ahí también estamos exponiendo, hermanos, acerca del libro de Hebreos. ¿Por qué el libro de Hebreos? Porque está muy relacionado con el Evangelio que estamos explicando y por eso ya hemos terminado el capítulo 1, estamos en el capítulo 2 y por eso quiero continuar también para no perder yo la hilación de este capítulo 2 de Hebreos, versículos 14 al 18. Ahora, hoy vamos a ver un tema importante que tiene que ver con la teología, con la doctrina, pero también tiene que ver no solamente con el Evangelio, sino con cosas prácticas para nuestras vidas. Porque a veces creemos, no, mucha teología, mucha doctrina, pero sí, es importante, porque si no aprendemos bien acerca del Evangelio, vamos a creer un montón de herejías, ¿no? Que ahora vamos a estar también aprendiendo. Y el tema que expuse la semana pasada y hoy también es el Hijo identificado con nosotros, pero parte 2, porque ahora les voy a explicar lo que estuvimos exponiendo la semana pasada, y es que Cristo participó en muchas cosas con respecto al mundo y a los creyentes. Y tal vez un verso crucial para introducir todo este sermón sea Romanos 14:8, porque ese versículo dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. O sea, la idea más o menos que nos está dando el apóstol Pablo es que yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí. Y eso es lo que tenemos que entender entonces para poder desarrollar este sermón. Ahora, el capítulo 1 de Hebreos nos habla de la deidad de Cristo y este capítulo 2 nos va a hablar de la humanidad de Cristo. La semana pasada enseñaba en la iglesia que primero Cristo, por ejemplo, participó en nuestra condición caída. Claro, Cristo no pecó, Cristo vivió una vida totalmente perfecta, pero al mismo tiempo Cristo sí participó de algunos padecimientos y de los sufrimientos de vivir como humano. Y luego también participó en nuestros sufrimientos y por último participó también en nuestra santificación, en donde Él ha ganado una nueva relación con el Padre, en donde nosotros somos hermanos de Cristo. Cristo no es nuestro Padre, sino nuestro hermano, y lo vamos a explicar entonces en esta predicación. Bueno, el primer punto que vamos a exponer en esta mañana es que el Hijo participó de nuestra humanidad. El Hijo participó de nuestra humanidad. Vamos ahí a Hebreos 2, versículo 14. Y nos vamos a quedar solamente en la primera parte. Por favor, tengamos paciencia. Sí, yo sé que es un poco largo, pero voy a tratar de ser breve o reducirlo un poquito. Hebreos 2, versículo 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahí está la participación, la identificación del Hijo con nosotros. Ahora, siempre en el libro de Hebreos se va a hacer una comparación. El hombre y Cristo. El hombre y Cristo. En este caso, el hombre participa de carne y sangre y Cristo también participa de carne y sangre. Vamos a explicar entonces cada una de ellas. Nosotros como creyentes somos hijos de Dios en primer lugar y eso es una verdad que está en la palabra del Señor. Por eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Antes nosotros éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios, a lo cual se le conoce como la doctrina de la adopción. ¿Por qué? Porque antes obviamente estábamos en otra familia, pero ahora Dios nos trata como si fuéramos, bueno, en realidad no solamente como si fuéramos, sino que somos en realidad parte de la familia del Señor, en donde ahora tenemos privilegios y somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y en esto somos parte de una familia en la que está el Padre, ojo, Dios Padre, no hay madre por si acaso, eso es una herejía, que ya saben, y nuestros hermanos también. Nuestro Padre y nuestros hermanos, que somos todos los creyentes. ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué no decimos hermano, hermanito, hermanita? Porque tenemos a un mismo Padre celestial. Y justamente lo que explica el contexto es que nosotros somos los hermanos menores de Jesucristo. Cristo viene a ser el Hijo unigénito, el Hijo primogénito, el que está por encima de toda la creación y de todo lo que existe, y todas las cosas en Él subsisten, dice la palabra. Pero nosotros, Cristo nos ha dado ese privilegio de que ahora somos sus hermanos. Miren ahí en el versículo 3:12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y vamos a ver más evidencia. Ahí en el libro de Romanos capítulo 8, también lo podemos encontrar esta verdad. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 dice, muy conocido, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y miren, presten atención acá. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está. Entonces, Él es el hermano mayor, nosotros somos hermanos menores. ¿Por qué? Porque Él es Dios, nosotros no somos Dios. Nosotros somos humanos
pero obviamente tenemos una relación especial, lo cual Él ganó venciendo en la cruz del Calvario. Somos hijos que estamos sujetados, dice en el libro de Hebreos, a carne y sangre, y esto es algo real. Ahora, ¿qué significan estas palabras carne y sangre? La palabra carne en el griego es sarcos, que hace referencia a lo que se desprende de la piel. Entonces no se hace tanto referencia a la carne, a la naturaleza pecaminosa, sino a lo que vemos de manera externa en nuestro cuerpo. No necesariamente se refiere entonces a la naturaleza pecaminosa, sino al físico mismo o a nuestra vestidura externa. Es símbolo de lo externo en el contraste con el espíritu y el alma. El espíritu y el alma simbolizan la parte interna del hombre, la carne o la piel simboliza lo externo del hombre y da la idea del ser humano en sí tal y como es. Esa es nuestra imagen externa que Dios nos ha dado. Y la otra palabra que se usa para sangre es la palabra aímatos, que también se refiere literalmente pues a la sangre que corre dentro de nuestro cuerpo. Y la sangre tiene que ver con la vida misma. Recuerden ahí en el libro de Génesis, en el Levítico, dice de que la vida en la sangre está. De tal manera que si yo no tengo ni carne ni sangre, tampoco existo, tampoco tengo vida. Por eso dice de que participamos, los que somos hijos, de carne y sangre. La carne simboliza lo externo y la sangre viene a simbolizar también lo interno. Por eso otras traducciones también lo dicen así, como que somos de carne y hueso. ¿Han escuchado esa frase? Somos de carne y hueso, pues. Somos humanos, no somos robots, no somos otra, ¿no? Somos de carne y hueso, pues. Y una idea importante que proviene de esto es de que permaneceremos con este cuerpo mientras estamos en esta vida y no podemos deshacernos de él. Esa es una verdad, hermanos, que no parece muy obvio, pero no es tan obvio. Porque a veces, y lo vamos a ver en las aplicaciones, de que muchas veces nosotros no nos aceptamos tal y como somos. Dios nos ha hecho con un propósito, con un diseño especial y soberano. Y a veces queremos entonces creer en otras religiones, que por ejemplo dicen que creen en la reencarnación, o que en un momento puede ser tú, pero en otro momento puede ser otra persona, y así te puedes teletransportar, ¿no? Y a veces nos podemos preguntar por qué Dios entonces me hizo de esta manera, de carne y hueso, con estas facciones, con esta cara, con este cabello, con este color, pero la verdad es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y tenemos que aceptar entonces esta revelación divina. Pero al mismo tiempo, no solamente es el hecho de que permaneceremos siendo de esta manera, sino que también carne y sangre quiere decir que somos seres sujetos a la muerte. Somos seres que vamos a morir. Y por eso somos de carne y sangre. Porque si no, no moriríamos. Porque nuestro cuerpo, hermanos, se va a corromper. Nuestro cuerpo se va a ir deshaciendo, se va a envejecer poco a poco. Y no sabemos cuántos años vamos a vivir acá, pero la cosa es de que todos vemos entonces los resultados de la caída, que es el hecho de que envejecemos, ¿verdad? Cada vez nos enfermamos más, nos debilitamos, y eso significa que hemos participado de carne y de sangre. Pero también las Escrituras nos revelan algo más. No solamente nosotros participamos de esta naturaleza de carne y sangre, sino que Cristo dice en el versículo 14 de Hebreos que Cristo también participó de lo mismo. O sea, Cristo también participó de carne y de sangre. Cristo participó de lo mismo que sus hermanos, o sea, de nosotros, para ser el Salvador del mundo. Porque hay que entender, hermanos, que si Cristo no se encarnó, y si Cristo no fue humano, tal y como nosotros somos humanos, entonces tampoco es el Salvador del mundo. Tampoco entonces pudo haber crecido y de haberse sacrificado, porque esa es una herejía que muchas personas ya creían en ese tiempo. Por ejemplo, en 1 de Juan dice de que el que niega que Jesucristo ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo y no ha creído en el Hijo. O sea, son herejías que muchas personas creen, ¿no? Jesucristo solamente ha venido como Dios, como un espíritu que está deambulando por ahí, pero no ha tenido un cuerpo físico. Y eso es una herejía. Y por eso también, aunque parezca doctrinar y todo, es una base de nuestra fe. Y si no creemos eso, no somos creyentes tampoco. Porque si no creemos en la humanidad de Cristo, tampoco creemos en su sacrificio redentor y expiatorio. Esto quiere decir que Jesucristo, así como es Dios completamente, también fue y es hombre completamente. Entonces, Dios es Dios hombre de manera completa. Jesús entonces fue y es plenamente humano. Por lo tanto, tenía un cuerpo físico. Puede parecer muy redundante, pero sí, Jesucristo era un humano tal como tú y yo. Tenía ojos, cabello, cara, oreja, todo ello tenía Jesucristo. Esto podría parecer, ya le dije, muy obvio, pero es importante porque él tenía toda la apariencia humana, pero no solamente la apariencia humana, sino que realmente y verdaderamente era Dios. Y hombre también. Y no es que era entonces un sobrehumano, era un superhombre que tenía superpoderes, sino una persona común y corriente
pero al mismo tiempo perfecto. Y ahí está la diferencia que nos va a decir también el autor de Hebreos. No solamente era humano, sino que él también es perfecto. Y eso es algo importante en el Evangelio, porque también algunas personas creen que Jesucristo fue humano y es el Dios hombre eterno, pero también creen de que Jesucristo por ahí cometió algunas fallitas, ¿no? Y eso nosotros no creemos. Un cordero santo y sin mancha, dicen las Escrituras. Un hombre santo y justo, que fue reconocido también por el hombre, el ladrón que estaba crucificado, por Pilato, por su mujer, por el centurión y por muchas más personas que fueron testigos de la manera como vivió él. Por eso la Biblia habla sobre la doctrina de la encarnación también. ¿Qué es la doctrina de la encarnación? Que Jesucristo se hizo hombre, que él nació con un bebé, que él se hizo pobre, que él dejó su gloria, se despojó y se hizo semejante a nosotros para ser entonces, y también siendo obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, esta doctrina de encarnación no es algo nuevo que se dio en el Nuevo Testamento, sino que se había profetizado desde el libro de Isaías, ¿verdad? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y Jesucristo entonces vino, habitó entre nosotros y tuvo que despojarse de su gloria. Nuestro eterno Dios decidió de manera voluntaria humanarse y padecer todas las limitaciones entonces que esto implicaba. Porque nosotros estamos limitados por este cuerpo. Yo no puedo estar corriendo a 100 kilómetros por hora, así yo quiera. No puedo volar. Estoy sujeto a las limitaciones que tengo en este cuerpo. No puedo yo vivir eternamente acá en la tierra. No, me voy a morir en algún momento. Y Juan capítulo 1, versículo 14. Miren lo que dice, para entender mejor acerca de esta encarnación de Jesucristo. Juan 1, versículo 14. Dice claramente la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Él estuvo caminando ciertamente entre nosotros, Él se hizo carne, Él se encarnó, y dice la palabra del Señor que Él también crecía. Si era humano, por supuesto, también crecía. Dice en el libro de Lucas, crecía en gracia, en estatura, ¿no? Con Dios y para con los hombres. O sea que Él ciertamente creció en varios aspectos también de su vida, siendo Dios hombre. Por eso entendemos que Jesucristo también lloraba, ¿verdad? Jesucristo lloró, por ejemplo, cuando Lázaro, ¿no?, se había muerto. Y en otras ocasiones se cansaba, comía, bebía, dormía, se sorprendía. ¿Por qué? Porque realmente era Dios. Y es hombre también. El Dios hombre eterno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Ustedes me preguntarán, ¿no? ¿De qué me sirve saber de que yo participo de carne y sangre, que soy hecho de carne y hueso? ¿De qué me sirve saber de que Jesucristo también fue o participó de lo mismo, de carne y sangre? Bueno, en que Dios nos diseñó así por un propósito soberano. Dios te diseñó a ti de repente un poco más oscuro, un poco más claro, más alto, más bajo, pero así nos hizo Dios de esta manera. Los seres humanos somos hombre y mujer, por ejemplo, y cada uno tenemos algo especial, pero Dios es nuestro creador y nuestro hacedor. Pero ahora, hoy en día, se está cambiando esta situación, ¿no? Ahora en la sociedad, ¿qué se dice? El hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre, se quiere cambiar de género. O sea, y ayer ha habido justamente una marcha acerca de eso, y hermanos, ¿y eso es por qué? Porque el hombre está concentrado en su propio placer, está concentrado en sus propios negocios en vez de confiar en el diseño divino de Dios. Dios nos ha creado con un plan especial para nosotros. Y hoy en día, en general, las personas ya no están contentas consigo mismas. Recuerden lo que dicen las Escrituras. ¿Cuál es el mandamiento principal? Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque ya nos amamos a nosotros mismos. No es un mandato que te ames a ti, pero ahora la gente ya te está diciendo, ámate a ti, el autoestima y muchas cosas más que en realidad las Escrituras no dicen. Nosotros como creyentes tenemos que hacer entonces la diferencia en ser agradecidos porque Dios nos creó, y no solamente porque nos creó, sino cómo nos creó. A ti te diseñó de una manera especial, específica, tal y como Él lo quiso hacer. Por eso en el Salmo 139 dice que también mi embrión vieron tus ojos. Él nos tejió, ¿no?, y armó todo en el vientre de nuestra madre. Por lo tanto, tenemos que respetar ese diseño y no estarnos quejando tampoco de ello. Pero ahora el mundo nos está ofreciendo cosas vanas, cosas obsoletas, cosas fútiles que no tienen ningún sentido. Ahora la cuestión es operarse, ahora la cuestión es exagerar y cambiar o tratar de cambiar el diseño original de Dios. El alto quiere ser bajo, el bajo quiere ser alto, el de rulos quiere ser lacio, el lacio quiere ser de rulo. Bueno, hermanos,
Obviamente hay que estar felices con cómo Dios nos ha hecho y al final así nos quedaremos hasta siempre. Ahora no está mal también arreglarse y todo eso, pero obviamente ya está mal cuando nos quejamos y ya estamos entonces renegando del diseño que Dios nos ha dado, este cuerpo que Dios nos ha dado. Otra cosa que también aprendemos de manera práctica es que es una realidad que estamos limitados por este cuerpo de carne y sangre o de carne y hueso. Sin embargo, la Biblia nos enseña que tenemos un propósito mientras estemos viviendo aquí. Ahora, nosotros no somos producto tampoco de la evolución, ¿no? De las explosiones, del Big Bang. No, hemos sido creados con un plan especial por parte de Dios y nosotros, entonces, si estamos viviendo sujetados y limitados bajo la carne y sangre, ahora tenemos que vivir de una manera obediente en la carne, o sea, viviendo bajo las limitaciones de la carne, pero no en la carne, porque eso es diferente. Vivir en la carne significa vivir de una manera pecaminosa, en libertinaje, y eso es lo que estamos viendo. Y vamos a ver acá en 2 de Corintios, capítulo 10. Es un versículo en el que Pablo justamente usa un juego de palabras acerca de la carne. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, o sea, en carne y hueso, no militamos según la carne, o sea, haciéndole caso a nuestros deseos pecaminosos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vivir conforme a la carne? No. Al contrario, militamos sujetados bajo la carne, pero no andamos conforme a la carne. ¿Cómo tenemos que andar entonces? Entendiendo de que Dios es poderoso para obrar en nuestro corazón, y no solamente en nuestro corazón, sino dice acá, en nuestra mente. Armaos de ese pensamiento, dice en el versículo 5, derribando todo pensamiento que se opone a las ideas de Cristo. De tal manera que ahora sí podamos vivir una vida con propósito y viviendo entonces renovando nuestra mente. La Biblia dice eso, ¿verdad? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar entonces cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo también dice en Efesios capítulo 4, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. En vez de estarnos quejando de nuestro cuerpo, más bien enfocarnos en no vivir conforme a esta carne, sino vivir agradando al Señor, porque Él nos ha dado las herramientas necesarias para vivir vidas con propósitos. Y esta batalla y limitación nos debe impulsar entonces a vivir vidas obedientes al Señor. En vez de ponerlo como una barrera, tiene que ser una oportunidad, y teniendo la esperanza que un día esto corruptible entonces se va a vestir de incorrupción. No solamente entonces tenemos que vivir vidas con propósito ahora o mirando el presente, sino mirando que en un futuro seremos transformados. Y esto que está vestido de corrupción, de carne y sangre, va a ser vestido de incorrupción. Miren ahí en 1 de Corintios 15, versículo 50 al 53. 1 de Corintios 15, del 50 al 53. Dice la palabra del Señor así: pero esto digo, hermanos, que la carne, ahí está lo mismo que en Hebreos, ¿no? Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y presta atención acá al versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, esta carne y la sangre, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y todo eso tiene que ver con la resurrección. En todo este capítulo 15 Pablo está insistiendo: oye, entonces hay un cielo, hay un lugar donde vamos a ir, entonces esto corruptible no puede heredar el reino de Dios. Vamos a ser transformados y tenemos que tener fe en esto, hermanos, que algún día el Señor nos va a librar de toda esta opresión, de todas las tentaciones, de todos los sufrimientos y padecimientos que estamos viviendo como humanos, porque somos humanos. El que no sufre no es humano. Somos humanos y por lo tanto sufrimos. Pero un día el Señor ha prometido entonces que seremos transformados y moraremos para siempre con Él. Y entendamos que Cristo también se sujetó a estas mismas limitaciones que nosotros estamos sujetos. Entonces, no es mi motivación agradar a mi esposa, agradar a mi... No, o a mis hijos, sino hacerlo todo para la gloria de Dios. Porque si Cristo se sujetó a estas limitaciones, entonces tengo que hacerlo en agradecimiento también a Él.
No nos quejemos, hermanos, si nos enfermamos, por ejemplo, porque es parte de la vida. No nos quejemos si sufrimos y si padecemos algunas cosas, porque Cristo entonces es nuestro modelo a seguir. Y si Cristo sufrió, yo también voy a sufrir, me guste o no me guste. Pues siempre el pastor amigo siempre dice esto, ¿no? Y siempre lo escucho, que las pruebas no son para destruirnos, sino que es un entrenamiento, ¿no? Si no sufrimos prueba, entonces, ¿cómo yo voy a crecer en mi vida espiritual? No voy a poder crecer. Entendamos entonces que todo lo que yo experimento solamente es temporal y va a ser de utilidad y es una realidad hasta que yo muera. No me puedo deshacer de las pruebas hasta que yo me muera. ¿Cuántos años viviremos acá en la tierra? 90 años, 100 años, no sabemos. Pero hasta que muramos tenemos que vivir una vida agradable al Señor. Pablo también decía, esta leve tribulación momentánea solamente es lo que se ve, pero lo que no se ve es eterno. Y dentro de todo, no olvidemos que somos hijos, como comenzó este versículo. Somos hijos y por lo tanto debemos enfocarnos en nuestros privilegios espirituales. Soy hijo, soy adoptado, soy victorioso en Cristo y lo vamos a ver en un rato. Y todo esto ya lo he recibido en Cristo. Muy bien, entonces esta primera parte, hermanos, es de que Cristo, el Hijo, participó entonces en nuestra humanidad. ¿Para qué? Para que llevemos vidas con propósito. Entendiendo nuestras limitaciones, pero entendiendo que podemos salir adelante. La segunda cosa que vamos a exponer en esta mañana es que Cristo también participó en nuestra liberación. No solamente participó en nuestra humanidad, sino que participó en nuestra liberación. Leamos ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 14b hasta el 15. ¿Ya? Hebreos 2, 14b al 15. Dice, Él también participó de lo mismo. La siguiente parte dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, Cristo participó de nuestra liberación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y en eso lo vamos a ver en dos puntos. Primero, ¿cómo nos liberó Cristo del pecado? Primero, destruyendo a Satanás, y en segundo lugar, librándonos de la servidumbre. Entonces vamos a ver este primer punto, que es que Cristo destruyó a Satanás. Porque ahí dice claramente el versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, o sea que tenía un dominio especial también sobre la condenación de los incrédulos. Tenía poder sobre la humanidad para efectuar esta separación, aprovechándose de la condición del hombre. Y siempre Satanás ha tenido cierta libertad. Pero recuerden que Satanás no es soberano, que Satanás tampoco es omnipresente para estar en todo lugar, sino de que él obra siempre junto con sus demonios, con sus ángeles caídos, para poder tentar, para poder confundir también a los incrédulos e incluso a los creyentes. Ahora, que Satanás tenía el imperio de la muerte, ¿quiere decir entonces que Satanás está por encima de Dios y hace lo que quiere? No, eso tampoco es lo que dice la Biblia. Más bien, Satanás siempre ha actuado en sujeción y bajo la soberanía de Dios. Y Dios, por su voluntad secreta, permite de que Satanás obre de cierta manera, con cierta libertad, pero no hace lo que quiere. Por eso en el libro de Job, ¿se acuerdan que Satanás también se presenta ante el Señor, pero no tiene la libertad para hacer lo que quiere, sino que Dios le pone un límite? Recordemos que Satanás, entonces, como les he dicho, no está en todo lugar, él no es todopoderoso, él no es santo, él está en un solo lugar a la vez, pero él usa entonces a su séquito, a su ejército de demonios. Así y todo, Satanás, dice las Escrituras, que ha sido homicida desde el principio y mentiroso también. Vamos allá a Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Acá Jesucristo está hablando pues con los líderes religiosos y lamentablemente ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Pero Jesucristo les va a decir, oye, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, le dice, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, puede parecer fuerte, ¿no? O chistoso, no sé. Pero en realidad es algo fuerte que les está diciendo a ellos. Miren el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y miren, presta atención porque eso tiene que ver con Hebreos, que veíamos que tenía el imperio de la muerte. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, desde el principio, él ha sido homicida y mentiroso. ¿Homicida por qué?
Porque instó a Adán y a Eva a caer en el pecado y por tanto ahí vino la muerte sobre toda la humanidad. Y mentiroso porque usó la astucia, ¿no? Dice ahí en 2 Corintios capítulo 11 que Satanás con astucia engañó a Eva. Y después habla de que esa aplicación se da en los falsos apóstoles que se dicen ser ángeles de luz, pero en realidad no son ángeles de luz, sino son hijos del diablo también. Entonces, esto es algo, hermanos, terrible, que Satanás desde el principio hasta el final va a seguir haciendo lo mismo. Homicida, mentiroso, porque quiere la muerte espiritual de las personas y quiere también engañar usando de astucia y aún usando la palabra de Dios para engañar. Él tiene cierto poder entonces, hermanos, para dañar, para atentar y para oponerse a la voluntad de Dios hasta cierto punto, pero está limitado. Por ejemplo, una de las obras más destructoras de Satanás es confundir y cegar a los incrédulos. Miren ahí en 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios 4, versículos 3 al 5, al 4. 2 Corintios 4, del 3 al 4, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo. Miren cómo se le llama a Satanás, el Dios de este siglo. En Hebreos decía de que tenía el imperio de la muerte. Acá vemos que es el Dios de este siglo. Pero el Dios con D mayúscula, o sea, no es el Dios de dioses, sino Dios con minúscula. El Dios de este siglo cegó, ahí está esa obra que hace Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás ahorita? Confundiendo a las personas, poniéndoles un parche, que a pesar de que les predicamos el Evangelio, para ellos no es luz, sino confusión, tinieblas, para ellos es locura, dicen Corintios, porque no lo pueden entender, son hombres naturales. Y ahí Satanás está regocijando, se está riendo de esta situación. Por lo tanto, Satanás está reinando en el mundo de tinieblas y presidiendo todo el ejército de demonios. Entonces, ¿por qué dice las Escrituras de que Cristo destruyó a Satanás? Bueno, Cristo destruyó al que tenía al imperio de la muerte y esto lo hizo por medio de la muerte. Entonces, el autor de Hebreos está haciendo un juego de palabras acá. ¿Cómo entonces Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte? Muriendo, ¿no? Él murió y garantizó nuestra victoria sobre el que tenía el imperio de la muerte, sobre Satanás. Es decir, la muerte de Cristo ha garantizado la victoria sobre nuestra muerte también. O sea, ahí está tres cosas sobre la muerte. Cristo murió para destruir al que tenía el imperio de la muerte y librarnos de la condenación de la muerte, de la separación de Dios, porque muerte en las Escrituras no es cese de existencia, por si acaso. Eso está mal. Muerte en la Biblia nunca significa cesar de existir o aniquilar, no, sino separación, separación. Pablo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 3, vamos a buscarlo, algo importante que se relaciona con Hebreos también. Romanos 8, versículo 3. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Otra vez un juego de palabras, ¿no? En Hebreos hablaba de la muerte, pero acá habla del pecado. Cristo vino en semejanza de carne de pecado, o sea, esa es la primera parte. Cristo vino como humano, a causa del pecado, o sea, ese era su objetivo, y también condenó al pecado, por medio de la muerte también por su vida. Entonces, hermanos, también en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, podemos encontrar algo similar. 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, tenemos ahí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Y presta atención ahí. Para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Entonces Cristo venció en la cruz el pecado y a Satanás también. Pero en su voluntad secreta, Dios permite que él siga obrando y teniendo cierta libertad. Entonces, ¿cómo es? ¿Lo destruyó o no lo destruyó? Sí lo destruyó porque ya tenemos la victoria completamente asegurada sobre Satanás, pero aún falta la consumación efectiva, por decirlo así, o la consumación final de su castigo cuando en el lago de fuego y azufre sea echado ahí. Sin embargo, esta derrota se consumará entonces, como les dije, en el final de los tiempos. Miren ahí en Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche
por los siglos de los siglos. A eso se le llama también la triunidad demoníaca, ¿no? Está Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y los tres van a ser echados no en el infierno, sino en el lago de fuego y azufre. Y lo más terrible de todo esto es de que también los incrédulos, dice la palabra del Señor, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, también van a ser echados ahí, juntamente con el infierno mismo. O sea que el infierno no es algo definitivo, sino es algo temporal, y el infierno es echado en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde serán atormentados entonces por los siglos de los siglos. Satanás va a tener que sufrir así. Por eso decimos que la muerte no es aniquilación, sino es una separación de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿cómo nos libró entonces Cristo? ¿Cómo participó de nuestra libertad? En primer lugar, destruyendo a Satanás y a su imperio. Pero en segundo lugar, también nos libró de la servidumbre. Miren ahí en el versículo 15, Hebreos 2:15, dice la palabra del Señor: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, no solamente derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, sino que también en su fragilidad humana venció al pecado y nos libró también de la condenación del pecado. Y hay dos cosas que se mencionan aquí de las cuales Cristo nos va a redimir, según este versículo, porque hay muchas más cosas de las cuales nos puede redimir el Señor, o que ya nos ha redimido el Señor. Primero, dice del temor de la muerte. Nos libró del temor de la muerte. Obviamente, hermanos, ¿quién no tiene miedo a la muerte, no? Creo que la mayoría, ¿no? Nos causa cierto pavor, cierto temor el hecho de que vamos a morir un día. Por ejemplo, yo cuando era niño, ¿no? Yo cuando era niño lloraba bastante y me causaba pavor pensar en la muerte, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Que ya, ¿dónde estaré? No voy a despertar otra vez. Y creo que hay muchos niños que también tienen esto. Y nosotros como creyentes, imagínense los incrédulos, peor todavía, que no tienen esperanza. Pero aún así nosotros como creyentes a veces tenemos cierto miedo a la muerte porque es algo humano, es algo normal. Sin embargo, Satanás, ahí está Satanás otra vez, se aprovecha y usa el mundo, las noticias, la música, la propaganda engañosa para poder hacernos tener más miedo sobre cosas con las cuales deberíamos confiar más en el Señor. Por ejemplo, esa vez que fue el Día del Padre hubo un sismo, ¿no? Y ahora, ¿qué han hecho pues las propagandas? Te bombardean, ¿no? Es que va a haber un terremoto de 9 grados. Claro, de que tenemos que estar preparados. Pero eso obviamente Satanás lo está utilizando para causar mucho miedo, mucho pavor, y en eso tenemos que estar también bien apercibidos. Cristo entonces, dice la palabra del Señor, que posicionalmente ya nos libró de todos esos temores y nos permite vivir seguros y confiados en Él. Porque yo le dije al principio este versículo: si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. O sea que al final de cuentas, me muera o no me muera, me voy a ir con el Señor. Y si me quedo vivo, vivo para el Señor también. ¿Cuál es el problema? Pero a veces vivimos pues demasiado dudando, pensando las cosas, si sería así o no. Y bueno, tenemos que entender que el Señor tiene el cuidado de nosotros hasta el final de nuestra vida. Porque a pesar que moriremos, ya tenemos la victoria asegurada y nada ni nadie, dice la palabra del Señor, que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. En Romanos 8, ¿no? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ¿qué más? Ni los ángeles, ni las potestades, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso es de lo que nos libró entonces el Señor, del temor a una separación con Dios. No solamente de una muerte física, sino sobre todo de una separación eterna con el Señor, en lo cual nosotros deberíamos estar seguros que ya tenemos la salvación asegurada. Y la segunda cosa de la que nos libró, también dice en el libro de Hebreos, es de la esclavitud en la que estábamos. No nos dábamos cuenta, pero estábamos totalmente cegados y presos, estábamos totalmente maniatados. Claro, el mundo no se da cuenta. El mundo cree que viviendo en su libertinaje, viviendo sus pecados, viviendo su desenfreno, están bien. Y creen que por estudiar, trabajar, ser buenas personas, ya están logrando lo que tienen que lograr. Pero en realidad, hermanos, están esclavizados por el engaño del pecado. Y no pueden ser liberados bajo ninguna circunstancia, en ninguna manera. Porque el único que puede libertar siempre va a ser Jesucristo. Y la libertad que Cristo nos dio tiene que ver entonces con la redención. Es otro término también teológico. ¿Cuál es la redención? De que así como habían esclavos que estaban ahí en un mercado y los compraban y los sacaban de ahí y se tenía que pagar un dinero, de igual manera nosotros estábamos esclavizados en el pecado y el Señor con su sangre preciosa nos sacó de ahí. Y ahora ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de Cristo. Dice ahí en 1 Corintios 7, de que antes éramos esclavos del mundo, pero ahora somos esclavos del Señor para ser también esclavos de Cristo, ¿no? Para ser siervos de Cristo. Ahora, lamentablemente, el incrédulo se la pasa toda la vida creyendo que tiene libertad, que puede hacer lo que quiere, sin embargo, está esclavizado
por el engaño del pecado y nada ni nadie lo puede libertar de ese engaño, de esa vanidad de su mente en la que está metido. Juan 8:36 dice la palabra, ese versículo ustedes se lo saben, ¿no? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿quién puede libertar? El congresista por ahí, ¿no? El presidente, que tanto nos quejamos a veces de ello. No, solamente Cristo nos va a hacer verdaderamente libres. Por lo tanto, la salvación le pertenece única y exclusivamente a Cristo y a nadie más. Y no podemos agregarle ninguna filosofía, ninguna obra de salvación, no. Es una obra enteramente de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Entonces, hermanos, Cristo ya venció al diablo. Eso es lo que hemos estado viendo. Cristo ya venció al diablo y ya lo condenó también en el infierno. Miren ahí en Juan capítulo 16. Juan 16, versículo 7 al 11, ¿ya? Para comprender un poquito mejor sobre la condenación del diablo que hemos visto hace un rato. Juan 16, del 7 al 11, dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veré jamás. Y presta atención ahí, versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, no solamente Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. No solamente se le llama el Dios de este siglo, sino que también se le llama el príncipe de este mundo, que ya ha sido condenado. Entonces, hermano, si Cristo ya venció a Satanás, ¿por qué a veces vivimos derrotados y sin esperanza? Si Él ya nos dio esta victoria sobre Satanás, sobre el mundo, sobre nuestra carne, ¿por qué a veces vivimos derrotados, abatidos, angustiados, sin esperanza, sin gozo? No podemos vivir de esa manera, porque es un mandamiento. Cuando Pablo dice, regocíjense en el Señor, es un mandamiento, no es una opción. No tiene que ver tanto con nuestros sentimientos, sino con nuestras convicciones. ¿Por qué vivimos entonces como si no tuviéramos la salvación o a Cristo en nuestras vidas? Recordemos entonces bien las palabras de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 19:30? Consumado es. 100% ya. ¿Qué más le vamos a agregar a Cristo? Nada más. Consumado es, para que no nos llenemos entonces de temor. Estemos confiados, hermanos, en que ya tenemos la victoria, y no solamente de la victoria futura que tendremos, sino que la palabra también nos dice, Pablo nos dice en 2 Corintios 2, que tenemos que andar de victoria en victoria, de victoria en victoria. Si ya he sido entonces salvado del pecado y ya tengo la victoria, tengo que andar en victoria también. No puedo estar viviendo en derrota tras derrota. Y tengamos una seguridad plena entonces también de que el Señor nos va a salvar, que vendrá por nosotros, y algún día ya no sufriremos las tentaciones, ni toda la corrupción, ni este sufrimiento, ni las enfermedades que hay en este mundo, que muchas veces proviene por causa del diablo. Pero tenemos que soportar, tenemos que ser pacientes. Y esto va ligado al hecho de que ahora ya no estamos entonces bajo la esclavitud del pecado. Pero Pablo hace una pregunta retórica en Romanos capítulo 5, ¿no? O en Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque si yo ya morí el pecado, ¿cómo viviré aún en él? Por eso, si yo ya he sido libertado de la esclavitud, ahora tengo que vivir en la libertad que Cristo me dio. Gálatas capítulo 5, versículo 1, es un versículo muy conocido por nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque había algunos que decían, no, tienes que guardar la ley, ¿no? Tienes que circuncidarte y todo ello. No, Cristo ya te hizo libre. Versículo 13 también dice, 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea que el Señor nos está mandando a no estar usando libertinaje. Eso es diferente que libertad. Libertinaje es que, ya yo soy salvo, entonces hago lo que quiero, ¿no? Me voy al mundo, tomo, fumo, todo. No, eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra dice, el Señor me rescató de mi vana manera de vivir, de mi esclavitud, para ser esclavo de Él, y ahora no tenerlo esto como ocasión para la carne. Más bien dice que tenemos que servirnos por amor los unos a los otros. Si yo quiero vivir entonces y entender bien y vivir una vida práctica en libertad, tengo que también congregarme en una iglesia. Porque algunos dicen, no, es que en la pandemia aprendía solamente virtual nomás. No, pero acá dice, servíos por amor los unos a los otros. Y eso implica estar en una iglesia local. Y de esa manera poder apoyarnos mutuamente.
Porque si estoy cayendo en la carne o si estoy cometiendo algunos pecados, nos podemos animar y restaurar en Cristo. Y para esto justamente predicamos el Evangelio, para hacer entender a la gente que solamente Cristo trae libertad. Porque la gente está buscando en todos lados, ¿no? Está buscando inyecciones, está buscando pastillas, está buscando de todo, pero no encuentran la solución. Entonces, no es con obras sociales, no es dando un buen consejo, no es solamente dándoles algún tipo de esperanza, sino dándoles la esperanza de que Cristo los redimirá de sus pecados, pero ellos tienen que poner su fe en Cristo. Solo Cristo los puede sacar de ese estado de engaño por los que han estado engañados durante toda su vida. Miren ahí en 1 de Pedro capítulo 4. Ese versículo creo que resume perfectamente todo lo que hemos visto en ese segundo punto de que Cristo nos libró, ¿verdad? O participó de nuestra liberación. 1 de Pedro 4, versículos 1 al 5. Es un versículo fuerte. Tiene que ver con el Evangelio, pero el Evangelio es práctico también. 1 de Pedro 4, del 1 al 5 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Recuerde otra vez la humanidad de Cristo. Él vino, sufrió como nosotros. Vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Recuerdan lo que decía en Hebreos? Destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Vino para deshacer las obras del diablo en 1 de Juan. Acá dice que terminó con el pecado. Él ya, entonces, derrotó completamente al pecado. ¿Para qué? ¿Para solamente saberlo? No. Ahora dice en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, hasta que yo me muera. ¿Cuál es mi deber? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, o sea, deseos de los hombres. Sino, ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios, hermanos? ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la palabra del Señor. Entonces, en vez de estarme deleitando en el mundo y en las pasiones juveniles y todo eso, tengo que deleitarme en la palabra del Señor, en lo que resta de mi carne. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado, o sea, eso ya pasó. Mi vida pasada de esclavitud en el pecado ya pasó. Baste el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando ¿cómo? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña, o sea, a los incrédulos, les parece cosa extraña que vosotros no corréis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, o sea, se burlan de nosotros. Pero ellos, mire, fíjese bien, los incrédulos, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea que al final de cuentas ellos se pueden burlar, pueden divertirse todo, pero al final tendrán que dar cuenta al que está sentado en el trono y a su hijo que está a su diestra. Entonces nosotros, ¿para qué nos vamos a comprometer otra vez con el mundo? Si ya hemos sido rescatados de eso. No tiene sentido, hermanos. Vivamos vidas obedientes, ya pasó eso. Ahora tenemos que vivir vidas, como dice en el versículo 2, conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, entonces, para eso Cristo vino, pues hermanos. Si no, ¿para qué vino Cristo? ¿Para que vivamos como queremos? No, para que vivamos conforme a su palabra. Bien, entonces, en primer lugar, hemos visto de que Cristo participó de nuestra humanidad. En segundo lugar, Cristo participó en nuestra liberación. Y por último, el Hijo participó también en nuestra expiación. Esa es la última cosa que vamos a ver en esta oportunidad. Es la parte un poco más larga, así que presta atención. Es la parte un poco más complicada tal vez, pero hay mucha aplicación en esto. Hebreos 2, versículos 16 al 18. Pero solamente versículo 16 de momento, ¿sí? Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Van a preguntar ustedes. Bueno, Cristo no socorrió a los ángeles, o no ayudó a los ángeles, o no auxilió a los ángeles, dice en otra versión. Para poder explicar esto, hermanos, es necesario explicar un poco del contexto del capítulo 1 y capítulo 2, que ustedes no lo han escuchado. Pero, en resumen, en el capítulo 1 se habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, y en el capítulo 2 también. Cristo es el todopoderoso, Él es el preeminente, y ese es el tema principal de estos dos primeros capítulos. Por ejemplo, en el primer capítulo se dice que Cristo es hijo, pero los ángeles no son hijos de Dios. O sea, en el aspecto, en el nivel como Cristo es hijo. Después, Cristo es adorado, pero los ángeles no son adorados. Después, Cristo reina, pero los ángeles no reinan. Cristo es eterno, los ángeles no son eternos porque tuvieron también un comienzo. Cristo es inmutable, pero los ángeles no son inmutables. Cristo es soberano, pero los ángeles no. Entonces, todo esto nos apunta de que Cristo es superior a toda la creación, a toda la revelación de los profetas del Antiguo Testamento, pero también a los ángeles. Sin embargo, acá en el capítulo 2 se habla de la humanidad de Cristo, y hay una frase que puede causar confusión.
Porque por un lado, Cristo es superior a los ángeles, pero en el versículo 9, miren ahí, versículo 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, ¿cómo es eso? ¿No? Cristo es superior a los ángeles, pero acá dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. La cuestión es que Cristo, hermanos, obviamente en su divinidad es superior a todas las cosas, pero en su humanidad Él decidió someterse a las limitaciones, y los ángeles obviamente tienen funciones y están cerca de Dios y sirven a Dios, y es por eso de que Él decidió someterse a esas limitaciones. ¿Ok? La cuestión es que Cristo no vino para auxiliar entonces ni ayudar a los ángeles, y esto quiere decir que los ángeles, a pesar de que son seres celestiales, no han sido tomados en cuenta en el plan salvífico. Por eso dice, no vino para auxiliar a los ángeles. ¿Acaso los ángeles creen en Cristo? ¿Acaso los ángeles van a poner su fe en Cristo justificados? No. Es un privilegio para los humanos. Por eso dice en el capítulo 2 que el ser humano ha sido coronado de gloria y honra. ¿Por qué? Porque nosotros somos la creación especial de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, lo cual los ángeles no tienen ese privilegio. Claro que son superiores a nosotros en la cuestión de cercanía a Dios, en el servicio, en el juicio, en muchas cosas son superiores a nosotros, sí. Pero, como bien dice en el versículo 7, ahí lo pueden leer ustedes, a nosotros como humanos, como ya les dije, se nos coronó de gloria y honra, y por ejemplo, al hombre se le mandó del principio a fructificar, a multiplicarse, ¿no? A Adán y a Eva, ¿no? Principalmente a Adán, se le dijo también, ¿no? Que le pongan nombres ahí a los animales y todo ello. Entonces, hay una administración que Dios nos ha dado a nosotros, pero no a los ángeles. Es más, dice en 1 Corintios 6 que nosotros también juzgaremos a los ángeles, y Cristo también murió por nosotros. Cristo no murió por los ángeles. Entonces, en ese aspecto, somos también beneficiados. Entonces, si no socorrió a los ángeles, ¿a quién socorrió? ¿A quién auxilió? ¿A quién salvó? Lo dice acá en el versículo 16. Socorrió a la descendencia de Abraham. Ahí está. ¿Y cuál es la descendencia de Abraham? Ahí, por eso digo que es un poco complejo y tiene que tomar atención. Porque la descendencia de Abraham podríamos pensar que son los judíos. Pero el Nuevo Testamento no dice eso. Se nos vendría a la mente que son los judíos que descienden de la carne o de la sangre que hemos visto de él. Pero en realidad, recordemos que en el pacto abrahámico de Génesis 12, Dios le dijo a Abraham que todas las naciones de la tierra serían benditas en él, ¿se acuerdan? Entonces, de la descendencia de Abraham vino Isaac, Jacob, y obviamente vino el pueblo de Israel, pero no solamente fue la promesa para ese futuro Israel, sino para todas las naciones que seríamos benditos en él. Y el Nuevo Testamento justamente da luz acerca de esta descendencia que tenemos en Abraham, no de manera física, sino de manera espiritual por la fe. Porque recuerden de que Abraham puso su fe en Cristo, en el futuro Cristo, en las promesas de Dios, y le fue contado por justicia, ¿se acuerdan? Entonces, en Gálatas capítulo 3, versículo 28 al 29, tenemos esto explicado de manera más específica por Pablo. Gálatas 3, 28 al 29. Entonces, ya no importa si uno es judío, gentil, argentino, no. La cuestión es Cristo. Gálatas 3, versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y mira el versículo 29, claro, ahí dice claramente esto. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y claro, no se refiere a que somos judíos, ¿no? Acá nadie tiene su kippah, nada. Acá nadie es judío, pero somos descendientes espiritualmente de Abraham y herederos también de la promesa. Porque gracias a ese ejemplo, ahora yo también puedo tener fe en Cristo, ¿verdad? Y también en Romanos 4, Pablo también lo explica de manera clara, precisa, ¿no? Romanos capítulo 4, versículos 6 al 13. Lo bueno es que en el primer culto estaba limitado, pero acá ya no tengo límites. Muy bien. Hasta las 3. Muy bien. Romanos capítulo 4, versículos 6 al 13. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dice, diciendo, bienaventurado a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y presta atención aquí, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, ¿solamente para judíos o para los gentiles? Porque decimos que a Abraham le fue contada por justicia. ¿Y Abraham era judío? No era judío. No había todavía se creado ni siquiera los judíos. Entonces, Abraham puso su fe no siendo judío, en la incircuncisión. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, que dice,
de la fe que tuvo estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Acá nadie es circuncidado, creo, ¿no? Entonces, todos nosotros somos hijos de Abraham en ese sentido, ¿ok? Por la promesa de la fe, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, no solamente para los judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, ¿somos herederos de Abraham, sí o no? Sí. Somos del linaje de Abraham por medio de la justicia de la fe. Porque así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal y me es contado por justicia. Por lo tanto, nosotros somos beneficiados en que somos justificados por la fe. En cambio, los ángeles no también, ¿no? Si se dan cuenta, siempre la comparación con los ángeles no es así. Cristo murió por nosotros, los ángeles no. Cristo nos redimió, nos salvó a nosotros, a los ángeles no. A nosotros nos justificó, a los ángeles no. Por eso dice que no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Entonces, si no socorrió a los ángeles, socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham, como ya le dije, se refiere a todos los creyentes de todas las épocas que han puesto su fe en Cristo. No solamente entonces Cristo socorrió a la descendencia de Abraham, sino también Cristo fue semejante a nosotros. Ya lo hemos visto de manera similar antes en el primer punto, cuando vimos que Cristo es semejante en carne y sangre. Pero se agrega algo un poquito diferente en el versículo 17. Hebreos 2:17, en la primera parte, y también 18 en la primera parte. Dice Hebreos 2:17. En la primera parte dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros. Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Entonces ahí está la semejanza entre Cristo y nosotros. Ambos versículos comienzan de manera similar, pero el versículo 17 nos habla de que en todo, ojo, no dicen algunas cosas, sino en todo fue semejante a nosotros. Esto en parte ya lo hablamos cuando vimos de que participó de carne y sangre, y ojo que aquí se deja en claro otra vez, otra evidencia de que Cristo es nuestro hermano. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ahí está. Y ojo que dice en todo, o sea que se sujetó a todas las cosas de igual manera en las que nosotros tenemos necesidades aún básicas, comer, beber y todo lo que ya expliqué antes. Y otra cosa que dice el versículo 18 es que padeció siendo tentado. Eso sí no había aparecido. Porque una cosa es de que se someta a la naturaleza humana y otra cosa es de que padezca siendo tentado. Es algo un poco diferente. Por supuesto, esto era un sufrimiento terrible para Cristo. Porque él nunca en el cielo, en la gloria, nunca había experimentado el pecado. Sin embargo, él decidió sujetarse a estas tentaciones y a estos sufrimientos. Y en la cruz, más que sufrir los dolores físicos, cargó, dice en la Biblia, ¿no? Cargó en él el pecado de todos nosotros. El que no había experimentado pecado, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice la Biblia. Entonces, creemos que él vivió una vida totalmente perfecta también. Y que vivió la ley, obedeció la ley al 100%. Y eso es una base también del Evangelio. Si no creemos que Jesucristo vivió una vida perfecta, tampoco hemos creído en el Evangelio. Y una pregunta que hice a los hermanos allá hace un mes más o menos, ¿cómo es que Jesucristo entonces fue tentado si Dios no puede ser tentado? ¿Se acuerdan que en Santiago 1 dice que Dios no puede ser tentado? Dice, pero Jesucristo fue tentado siendo Dios. Y es que obviamente en su divinidad no podía ser tentado, pero él en su humanidad padeció todo lo que nosotros padecimos. Por ejemplo, ¿cómo fue tentado? Por Satanás, ¿no? Cuando fue llevado al desierto, ¿no? Y se le ofreció muchas cosas, pero obviamente Jesucristo no se dio, sino que citó las escrituras para poder defenderse. Los líderes religiosos también le hacían preguntas, ¿no? Para hacerle caer, pero él siempre respondía con sabiduría, de tal manera que las personas aún se maravillaban de él. Sabemos que fue tentado por Satanás, por todos, pero en esto creemos, hermanos, en una doctrina importante también, que es la impecabilidad de Cristo. ¿Qué es la impecabilidad de Cristo? No solamente que él no podía pecar, sino también de que efectivamente no pecó. Porque una cosa es decir que no podía pecar, pero otra cosa es decir que efectivamente no pecó. Entonces son las dos cosas. Y ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, se afirma esto de manera precisa por parte del autor de Hebreos, donde él lo va a decir así de manera específica, que él fue tentado, pero no pecó, pero no cometió pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, ahí está la diferencia, pero sin pecado. Ahí está la gran diferencia.
Bueno, otra cosa que aprendemos en Hebreos 2:17, no solamente es lo que ya hemos visto, sino también que Cristo es nuestro sumo sacerdote también. Esa es otra cosa que tiene que ver con que participó en nuestra expiación, que Él es el sumo sacerdote. Cristo no solamente entonces es el libertador y salvador de los hombres, sino también, como dice ahí en Hebreos, fiel y misericordioso sumo sacerdote. ¿Qué significa esto? De que Él se presentó ante la presencia de Dios para hacer expiación, para entonces darse como un sacrificio vivo, para entonces redimir a toda la humanidad. Ojo que no dice que es un sacerdote. Claro que vemos los tres oficios de Cristo, ¿no? Rey, profeta, sacerdote. Pero no dice que fue un sacerdote, sino que fue hecho sumo sacerdote, dice acá en este versículo, ¿no? Fue hecho sumo sacerdote. Es más, en Hebreos a veces se le conoce como el gran sumo sacerdote. Entonces no solamente sacerdote, no solamente sumo sacerdote, sino también gran sumo sacerdote. Y en esto vamos a ver, así como en la primera parte habla de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, luego se habla en Hebreos de la superioridad de Cristo sobre los sacerdotes, sobre Moisés, sobre Josué, sobre todas las personas, y entender de que Cristo es el preeminente sobre todas las cosas. Miren ahí en Hebreos 4, 14 al 16, bueno, ustedes lo pueden leer, pero la idea principal de ahí es de que Cristo, siendo el sumo sacerdote, traspasó los cielos y ahora tenemos acceso a Dios. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Por eso es el sumo sacerdote, porque nos ha dado ese acceso. Por eso dice en Mateo 27 de que el velo se rasgó en dos. Antes no se tenía acceso al lugar santísimo, pero ahora tenemos acceso al lugar santísimo, que es obviamente donde está Dios sentado en su trono. Y podemos acercarnos a Él sin ofrecer sacrificios, porque Cristo ya se sacrificó una sola vez por nuestros pecados. Dice ahí en el capítulo 7 de Hebreos 7, de 26 al 28, dice algo muy importante también. Hebreos 7, 26 al 28. Dice la palabra del Señor así. Hebreos 7, 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y acá está la superioridad, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo ¿cuántas veces? Una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, hay muchas diferencias con respecto al gran sumo sacerdote y los sacerdotes de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo, santo, inocente, sin mancha, y los sacerdotes, pecadores. Por otro lado, Cristo mismo, sacerdote, pero y eterno, sin muerte, pero los sacerdotes morían y tenían que estarse reemplazando. Otra diferencia, ellos mismos se ofrecían sacrificios por sus pecados, pero Cristo, además de sacerdote, también fue el sacrificio. Entonces son las dos cosas. Él fue el sumo sacerdote, pero también el cordero inmolado que se dio por nosotros. Entonces hay una diferencia, hay una superioridad entonces, y encima ellos ofrecían también varios sacrificios, pero Cristo ofreció una sola vez, ¿no? Se ofreció una sola vez por nuestros pecados. Por eso decimos en Hebreos que es el sumo sacerdote. No solamente es un sacerdote inmortal, sino que él mismo se ofreció como un sacrificio vivo. Y también se le llama fiel y misericordioso. ¿Por qué? Porque obviamente es un sacerdote que administró todo lo que se le dio de manera perfecta. O sea, el sacrificio de Cristo fue totalmente perfecto y no había nada que se pudiera hacer para perfeccionarlo más. Fiel, ¿por qué fiel? Fiel en el aspecto de no desobedecer nada de lo que el Padre le encomendó y obedecer. Y misericordioso porque se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y la última cosa que vamos a ver en esta oportunidad, no solamente que socorrió a los descendientes de Abraham, no solamente fue semejante a nosotros y también es sumo sacerdote, sino que también socorre a los que son tentados. Dice ahí en Hebreos 2, versículo 18, en la última parte, y todo eso tiene que ver con la que participó en nuestra expiación, porque todo esto es parte de su obra salvífica por nosotros. Hebreos 2, 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ahí está la parte práctica, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, no solamente nos auxilió y no solamente nos socorrió para nuestra salvación, sino que también en nuestra vida diaria. Porque todos padecemos tentaciones, hermanos. ¿Quién no padece tentaciones? Todos, ¿no? Estamos tentados a mentir, a robar, a pensar cosas malas. Estamos tentados a todo. Pero Él nos socorre en nuestra vida práctica ahora. Nos socorrió en nuestra salvación, pero ahora nos socorre diariamente. Es una realidad que somos tentados en muchas cosas en este mundo, pero Cristo también experimentó lo mismo. Ahí está siempre la identificación. Dado que Él mismo padeció, puede entender y socorrer a los que son tentados.
¿Cuál es la gran enseñanza entonces, hermanos, del Evangelio? La enseñanza del Evangelio es que Cristo se encarnó, fue como nosotros y fue tentado. ¿Para qué? Para cargar en él el pecado de nosotros y darnos entonces la salvación. Y es más, no solamente fue eso, sino que también se hizo maldición. Dice en Gálatas 3 que él mismo cargó en él toda la maldición que nosotros merecíamos recibir. Y también nos reconcilió con el Padre y nos dio así una comunión eterna con él. Y en eso tenemos que aprovechar, pues hermano. Si Cristo ya murió por mí, ya me salvó, ya expió por mis pecados, ya me socorrió en mi salvación, ya hizo todo por nosotros, ¿ahora qué tengo que hacer? Ahora me acerco a Dios, ahora oro, ahora sí tengo comunión con él y tengo que aprovechar entonces esta gran bendición y no descuidar la salvación que Dios me ha dado. Ahí en Hebreos 4:16 justamente dice eso, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está el socorro del Señor, el auxilio del Señor. ¿Qué hacemos entonces cuando soy tentado? No puedo confiar en el hombre. Debo confiar en aquel que ya fue tentado y padeció todas las cosas así como yo las padezco. Ahí en Hebreos 12, por ejemplo, también lo dice así, que Él es el autor y el consumador de la fe. Y Él también sufrió el oprobio y todas esas cosas. Y al final en el versículo 3 dice, tenemos que mirar su ejemplo para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice la Biblia. Entonces, no podemos estar abatidos o pensando que nosotros mismos somos los que vamos a solucionar las cosas, sino que en Cristo solamente está la esperanza, acercándonos a ese trono de gracia. Porque ya no necesito matar a un animal ni nada de eso. Ya tengo el acceso completo al trono del Señor. Cada vez que seamos tentados, entonces, hermanos, vayamos a Dios, vayamos a su palabra, porque solamente Él nos puede brindar esa esperanza y esa libertad, que ya nos la dio, pero todavía a veces estamos practicando ciertas cosas que no agradan al Señor. Y ojalá todos aquí puedan haber aceptado al Señor como su Salvador personal. Pero si alguien aquí que no ha entendido bien el Evangelio, o ha entendido en esta mañana acerca del Evangelio, entregue su vida a Cristo, porque es lo mejor que uno puede hacer. La mejor decisión entonces que uno puede tomar es no es casarse, no es terminar sus estudios, es entregar su vida a Cristo, porque Él dio su vida para que seamos salvos por Él. Y Él ya lo hizo absolutamente todo para que seamos salvos, hermanos, y así obtener entonces el perdón de nuestros pecados. Terminemos con este versículo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. Y acá Pablo también, es un versículo muy conocido, pero también muy importante para entender este sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por ¿quiénes? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Más adelante también en Primera de Timoteo dice de que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y eso es lo que creemos nosotros, hermanos. Y esa es la esperanza que queremos brindar al mundo, porque fuera de Cristo estamos fritos, como se dice, ¿no? Estamos fritos pescaditos y no hay ningún tipo de esperanza. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, los voy a incomodar, así como el hermano Junior, que los incomodó, yo también les voy a incomodar para poder orar y así terminar este tiempo. Para que se estiren un poquito, ¿sí? Muy bien, oremos, hermanos. Señor, en esta mañana, esta tarde ya, estamos muy agradecidos por habernos enviado a tu Hijo unigénito. Tu palabra nos enseña de que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que tú nos amaste a nosotros primeros enviando a tu Hijo unigénito. Y en eso estamos muy agradecidos, porque ya nos salvaste. Pero ahora, Padre, en nuestra vida, en este peregrinaje durante toda esta vida, necesitamos todavía reflexionar acerca de cómo estamos viviendo. Si estamos viviendo vidas obedientes, si estamos viviendo vidas agradecidas, o si estamos simplemente dándonos al mundo, a los placeres, a las tentaciones. Y Padre, si Cristo ya nos redimió de la esclavitud, ahora tenemos que vivir en esa libertad con la que tú nos has hecho libres. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda entregar su vida, Padre, que entienda la importancia, no solamente de ser librado de la condenación del pecado y de la muerte y del imperio del que tenía la muerte, sino también ser libertado de sus pecados en general. Porque, Padre, hay muchas personas que están buscando soluciones en tantas cosas, pero no encuentran la salvación, no encuentran, y Satanás está haciendo su trabajo ahí. Pero entendemos, Señor, de que tú has dado esa esperanza para todo el mundo y que nosotros podamos también ser responsables en proclamar el Evangelio a toda criatura, porque de esa manera las personas podrán entender el Evangelio y así ser salvas de la opresión en la que están. Gracias, Padre, por tu palabra y por habernos hablado por medio de tu Espíritu Santo, y que tu palabra cale en nuestros corazones profundamente. Pedimos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.